¿Qué tal? Bienvenidos a San Francisco, Los Ángeles, California, Washington, D.C., Oklahoma, España. ¿Cómo entender esta pandemia por coronavirus? De eso seguimos hablando en Toledo Reporta. El doctor Iván Solano, en la primera parte de esta entrevista, nos explicó que el pico de contagios aquí en El Salvador es esta semana, que inició el lunes 18 de mayo. También explicó cuál es esa señal que nos dice cuándo podemos regresar a la vida normal. En esta segunda parte hablamos de cómo regresar a esa vida y quiénes podrán salir y quiénes deberán quedarse en casa todavía. De eso vamos a hablar en solo segundos, pero antes le echamos un vistazo a las cifras actualizadas del COVID-19. Bueno, aquí las tenemos en pantalla. Actualmente 1.640 casos confirmados, hay 1.068 casos que están activos, 32 casos de personas desafortunadamente fallecidas y hay 540 casos recuperados. Vamos ahora con el doctor Iván Solano. Lo primero que le preguntamos fue si el gobierno salvadoreño está tomando las medidas adecuadas para combatir la crisis. También debemos de cambiar un poco el abordaje que se le está dando desde el punto de vista de salud pública al momento que estamos viviendo. ¿En qué sentido? Como usted bien dice, las cuarentenas lo que sirven es para retardar un poco el nivel de contagio dentro de la población, pero también es necesario que en ese periodo de cuarentena que nosotros en El Salvador ya llevamos con estas cuarentenas domiciliares obligatorias, 60 días, desde hace 60 días el gobierno ya debería haber trabajado en un plan de manejo de la crisis de salud pública, el cual no lo hemos visto, y además un plan para la reapertura gradual en su momento de las actividades económicas. La pregunta que mucha gente se hace, doctor, es ¿cuál es esa métrica, digamos, que es fundamental para decir este es el punto de inflexión y ahora sí ya podemos empezar a salir? Bueno, la disminución de los casos, que la curva vaya en descenso. ¿Cómo? Y me preocupa, en primer lugar le voy a decir, el concepto que el gobierno tiene es que nos va a mantener en cuarentena hasta que aparezca la vacuna. Eso lo dijo un hermano del señor presidente, Ibrahim. Lo escuchamos ayer del señor presidente también. Y ahora, recién acabo de escuchar al señor ministro de Salud con ese mismo concepto. Hasta que la vacuna aparezca. Dios mío, eso desde el punto de vista de salud pública es ilógico. En el mejor de los casos, Carlos, la vacuna va a estar en nuestro país en año y medio o 2 años. No vamos a estar así metidos sin salir y sin ninguna reactivación económica. Ya para ese tiempo, el estallido social, el hambre de la población no lo va a soportar. Entonces, si los casos muestran un descenso, debe desde ya, el Ejecutivo convocar primero a un grupo de expertos médicos que trabajen en conjunto con el Ministerio de Salud para desarrollar estrategias de manejo de la enfermedad. Y segundo, también es necesario que el Ejecutivo dialogue con economistas, con fuerzas vivas del país para desarrollar un plan. Desde el punto de vista técnico médico, ¿quiénes son las personas? Y entiendo que el Colegio Médico ya tiró unas líneas generales en el comunicado que emitió esta mañana de quiénes son las personas que deberán mantener cuarentena, incluso si la economía o si el país empieza a reabrirse. Lo podemos dividir, digamos, en grupos. El grupo A, si le podemos llamar así, son aquellos adultos mayores, adultos con factores de riesgo, grupos de riesgo. Estas personas no pueden salir a trabajar, ¿verdad? A lo sumo, deben de ser personas que estén haciendo teletrabajo, pero ellas no las podemos incorporar aún en el momento de descenso de los casos, en una primera fase. Además, hay cierto tipo de actividades, ¿verdad?, que uno sabe que no se pueden reaperturar. Por ejemplo, no es recomendable que se vaya a reaperturar las actividades de eventos masivos como
misas todavía, no es conveniente todavía, como el fútbol, ¿verdad? Conciertos de música. Eso es lo último que debe permitirse. Veamos el ejemplo de Costa Rica. Costa Rica ha comenzado a reaperturar gradualmente, por ejemplo, ha permitido los cines, ¿verdad? Sin embargo, en un horario vespertino, no nocturno, y que debe de mantenerse, por ejemplo, el distanciamiento físico. Creo que ellos recomiendan 2 espacios entre cada espectador que va al cine. También ha recomendado la reapertura de barberías, de pequeños negocios, ¿verdad? De gimnasios incluso, ¿verdad? Entonces debe irse haciendo una reapertura gradual. Y ojo, podemos tener, porque si nosotros no hacemos una reapertura gradual, sino que como decimos en buen salvadoreño, nos desbocamos, entonces sí va a haber un nuevo pico de casos, habría un nuevo pico de casos. Pero este es un manejo dinámico, Carlos, es un manejo dinámico y que debe de comenzar lo más pronto posible porque el estallido social ya lo estamos viendo en nuestro país. Y estamos en riesgo de un estallido social por el hambre de las personas. El doctor Iván Solano reitera entonces que habrá que abrir eventualmente, pero con mesura y escalonadamente, dejando a los adultos mayores, personas con enfermedades crónicas e inmunodeprimidos en casa realizando teletrabajo, y que eventos como conciertos o el fútbol por el momento están fuera de discusión. Gracias por vernos. En la última parte nos hablará el doctor si el sistema de salud pública de El Salvador está a punto de colapsar o no. Recuerden, porque la República es de todos, hay que cuidarla.